Entonces la primera parte digamos, del stream va a ser cómo enviar de Blender a Unity un modelo que ya tiene un rig y una animación. Y escogí un modelo que de hecho tiene un rig significativamente complejo porque es el tipo de cosas que podrían fallar. Entonces la idea es que veamos, bueno, por un lado, cómo está construido y a qué me refiero con complejo. Si se fijan, hay un sistema completo de mecanismos que hacen que el rig funcione. Entonces, digamos que es el escenario más elaborado que se podría tener, ¿sí? Con sus shape keys y demás, y cada pieza por separado. Y es el tipo de cosas que se rompen muy fácil cuando las exportamos. Entonces, digamos que estamos muy contentos porque en Blender todo funciona genial y cuando lo mandamos a Unity las cosas empiezan a salir mal y algunos objetos se deforman de maneras inesperadas. Entonces naturalmente entramos en pánico porque igual hay que entregar proyectos y todo lo demás. Entonces les voy a mostrar cómo se exportaría y es realmente simple. Por regla general, procuren mantener lo más limpio posible sus archivos maestros en Blender y por archivo maestro me refiero al archivo que contiene el modelo, el esqueleto y las animaciones y si necesitan tener en otro lugar la escena completa armada en Blender por la razón que sea, entonces procuren trabajar con librerías vinculadas. Eso hace que tengan por un lado archivos más ligeros y por otro lado estructuras de proyecto más limpias. Entonces, lo que hacemos es coger el esqueleto y pedirle que seleccione toda su jerarquía. Entonces ya con eso sabemos que todos los objetos están seleccionados. Luego vamos al menú de exportación, lo vamos a exportar como FBX. Eh, Hay un detalle acá importante con el nombre. Fíjense que el nombre tiene una arroba. Esto es una notación, una convención estándar en Unity. Nosotros podemos llamar un archivo por su nombre, arroba y el nombre de la animación. Y así Unity ya sabe que esta animación le corresponde a este personaje. Entonces es un flujo de trabajo razonable y organizado. Voy a ponerle a esto además un sufijo porque ya hice una prueba con el modelo, entonces no quiero tener una copia de él. Luego, si no tienen las opciones de exportación habilitadas, entonces habilítenlas porque acá hay que modificar algunos parámetros. Yo prefiero siempre pedirle que exporte los objetos seleccionados y es una práctica sana porque generalmente en la misma escena hay muchos más objetos que el que se está exportando. Y eso tiene sentido, pues así es como trabajamos. Sobre todo cuando hay objetos que interactúan entre ellos, pues se desarrollan en el mismo escenario. Luego le voy a especificar a Blender qué objetos exportar. Le voy a decir que exporte la malla y con Shift sostenido marco también el esqueleto. En el transform, si está cerrado, lo despliegan. Le voy a pedir que aplique las escalas, pero que las aplique todas en FBX. Listo. El forward por defecto debería estar ya como Z negativa, si no lo escogen y debe ser Z negativa, y el up lo escogen como Y hacia arriba. Recuerden que en Blender, digamos, la elevación está en Z, pero en Unity está en Y. Entonces este detalle es importante. Luego venimos a la geometría. Le vamos a pedir que exporte, que aplique los modificadores. Hay una cláusula acá importante. Si la malla tiene blend shapes, no podemos aplicar los modificadores. Es lo único que deben recordar. En este caso, esta malla no tiene ningún blend shape, entonces yo le voy a pedir que aplique los modificadores. El esqueleto le voy a pedir, y esto es fundamental, sobre todo con esqueletos así de complejos, le voy a pedir que exporte solo los huesos que deforman. Y le voy a pedir que no exporte leaf bones. ¿Qué son los leaf bones? Son huesos que él pondría al final de cualquier cadena de huesos para marcar dónde termina esa cadena. Lo pueden usar. Yo no lo uso porque durante el desarrollo eventualmente a lo mejor alguien va a tener que modificar ese archivo FBX y si ya no tienen acceso a la fuente en Blender pues les va a tocar importar el que está en FBX y ese leaf bone va a ser un hueso adicional en el esqueleto y va a complicar los ajustes que se tuvieran que hacer en ese momento.
lo pueden usar, pero tengan presente que va a crear un hueso nuevo al final de cada cadena. Y el Only Deformed Bones, este sí es fundamental. Este lo que hace es que solo los huesos que están efectivamente afectando la malla van a salir. En otras palabras, todos los huesos que hacen parte de un mecanismo que eventualmente mueven a los demás huesos se van a quedar dentro de Blender y no van a llegar a Unity. Y es importante porque eso nos va a entregar en Unity un esqueleto mucho más limpio y mucho más trabajable. Entonces, Only Deformed Bones. Y en Bake Animation, por supuesto, queremos exportar nuestras animaciones. Era finalmente el punto de hacer todo esto. Le vamos a pedir que haga keys en todos los huesos, que guarde los NLA strips. Los NLA son Non-Linear Animation, son como bloques de información. Digamos que uno puede guardar un action en un NLA block, ¿sí? Entonces vamos a querer que los exporte todos los actions. Nuestra animación, nuestro objeto puede tener más de un solo action. Los actions son animaciones completas. eh, y le vamos a pedir que fuerce una de inicio y una de final. Este es importante para que él marque dónde inician y dónde terminan las animaciones. Vale. No tienen que recordar esto siempre. Ustedes pueden venir y guardarlo como un preset. Entonces a este yo lo llamo Mesh Animated y listo. Así cada vez que vaya a exportar una malla con características similares, yo simplemente vengo, escojo el preset que le corresponde y él ya me carga todos los valores que condicioné en este momento y le digo que exporte. Luego vamos a Unity. Idealmente el proyecto de Unity ya está abierto, súper exitoso, ya todo está en orden, esperando el personaje. Yo por supuesto tuve eso en cuenta y por eso lo estoy abriendo en este momento. Eh, pero no hay problema. Listo. Este era el personaje anterior, lo voy a matar. Es una muerte limpia, ¿no? No se preocupen, él no sufrió en el proceso. Y luego busco dónde fue que exporté mi personaje. Lo podría exportar directamente en el directorio del proyecto. Si no, busco en el explorador de Windows dónde está y lo arrastro a la carpeta que le corresponde, que en este caso es la de modelos. Ya en las opciones de importación, voy a limpiar un poquito las opciones. Lo primero es que como sé que el objeto no tiene plane shapes, pues le voy a pedir que no las importe, tampoco visibilidad, cámaras ni luces. Listo. En el esqueleto le voy a decir que es un esqueleto genérico. O con esto. En un momento con Giovanni van a ver un esqueleto humanoide. Este de este personaje es genérico. Quiere decir que aunque el personaje tiene, y es mera casualidad, forma de humanoide, tiene muchos más huesos o menos de los que tendría un humanoide. Entonces, para Unity, él debe ser marcado como esqueleto genérico. El avatar lo va a crear desde este modelo y el avatar es la definición del esqueleto. Lo demás lo podemos dejar en blanco. Un hueso raíz no lo necesitamos en este caso y la cantidad de el skin weight, la cantidad de huesos que pueden afectar cada vértice, la podemos dejar en 4. Luego en la pestaña de animación le piden que importe la animación si no viene ya marcado y él les va a mostrar qué clips están dentro del modelo. Bueno, no les mostré en Blender la animación. Entonces fíjense, vamos a poner esto eso, de pronto así que se vea. Un momento, voy a quitar de acá todos los huesos, eso, para que lo veamos más limpio. Y le voy a poner también Cavity que ayuda en la visualización. Entonces fíjense cómo es la animación acá. Listo, el personaje hace ahí su maniobra y termina. La animación dura 140 frames. En Unity, a veces él crea dos actions. Este sí es difícil de entender porque uno lo vincula al esqueleto y el otro a la malla. Yo no he encontrado cuál es el parámetro que lo define. Entonces, en este caso los dos son el mismo. Si el modelo que he exportado tuviera más de un action, estarían todos listados acá.
de manera independiente y ahí los podríamos ir seleccionando. Entonces fíjense que él identificó de inmediato que empieza en el frame 0 y termina en el 140 y la animación funciona como debe funcionar. ¿Sí? En materiales ustedes ya pueden escoger si importarlos o no. En este caso yo ya tengo el material creado, entonces simplemente se lo asigno, le doy a aplicar y ya tengo mi personaje listo para funcionar dentro de la escena. Ya en un momento van a ver cómo se trabajaría lo demás, pero ya en principio con esto tengo mi personaje. Podría luego crear un prefab y todo lo que viene en adelante. Es realmente simple luego de tener presente. Lo más importante es seleccionar el esqueleto y todos sus hijos y las opciones de exportación. Ya con eso ustedes van tranquilos. Listo. Puede eventualmente haber algunas complicaciones y en ese caso toca es venir y revisar en el NLA Editor, que es el Non-Linear Animation, revisar si hay conflictos entre las animaciones, pero es raro que eso pase. Vale, vamos ahora al caso de un personaje que no tiene esqueleto y que lo le vamos a hacer un rig con Mixamo. Entonces tenemos un personaje humanoide que es solo eso, él simplemente tiene forma de humano, no tiene más nada. Este procuré que fuera bastante ligero, a propósito. Para el ejemplo, lo voy a exportar un poquito diferente. Entonces lo selecciono a él, vengo a las opciones de exportación, de nuevo le digo que lo voy a exportar como FBX. Este lo voy a llamar humanoide, llamémoslo humanoide 2. Y acá hay una diferencia importante que deben tener presente. De nuevo le voy a pedir que exporte solo lo seleccionado, pero en este caso le voy a decir que exporte solo la malla, porque no me interesa, si hubiera en la escena algún otro elemento, no me interesa para este caso. Y yo necesito que a Mixamo llegue únicamente la malla. Un detalle antes de pasar a eso. El personaje debe estar en pose T. Esto sí es importante, eh, porque ya vamos a ver que esta es la base que Mixamo va a seguir para la animación. Imaginémonos que esa línea quedó recta, listo. Esto sí es importante. Ustedes pueden o no tener en sus personajes detalles como las manos, los dedos bien definidos, o pueden tener simplemente las extremidades cerradas, y ya en Mixamo vamos a ver eso cómo se trabajaría. Pero sí es importante, primero, que sea humanoide y que esté en pose T. Eso es fundamental. Además de eso, deben fijarse que las escalas estén aplicadas, es decir, el personaje debe salir de acá con escalas 1, 1 y 1. Las dimensiones pues serán las suyas propias dependiendo del personaje. La posición puede variar, pero es recomendable que sea 0, 0, 0 y que el origen esté en la base del personaje. Este también es un detalle importante, y es que el personaje tenga su origen en los pies, en la base, porque pues por ahí va a ser donde él va a caminar y eventualmente es la referencia que va a tener Mixamo para asignarle el esqueleto. Listo. Entonces regresamos, seleccionamos el personaje, venimos a exportar en FBX, escogemos en dónde lo vamos a exportar, le asignamos un nombre. De nuevo quiero exportar únicamente los seleccionados, solo la malla. El transform me interesa de nuevo que sea todos en FBX, verifico que la Z negativa sea hacia adelante y que la Y sea la arriba. La geometría, si tuviera modificadores activos, le pediría que los aplique. En este caso no tenemos armature marcado, entonces lo podemos omitir, no va a tener en cuenta lo que sucede acá. Y en animaciones le vamos a pedir que no las exporte. Listo, queremos que vaya solo la malla, la mera malla limpia. Y de nuevo ustedes pueden guardar esto como un preset y le ponen solo malla. Y ya con eso ustedes van a cargar siempre las opciones que necesitan. Luego le dan a exportar y abren
Mixamo. Ignoren ese personaje que hay ahí, listo. En Mixamo, por defecto, ustedes van a llegar, bueno, voy a cerrar sesión para que lleguemos a la página inicial de Mixamo y hagamos todo el recorrido desde el principio. Mixamo les va a pedir un registro. Si tienen cuenta de Adobe, con ese pueden iniciar sesión. Si no, lo pueden vincular a una cuenta de Google o alguna otra, pero sí les va a exigir que hagan el registro. Démosle tiempo ahí para que vaya cargando. Eso, listo. Entonces, listo. Página inicial de Mixamo. Le decimos que vamos a iniciar sesión. Mixamo es, digamos, un repositorio, una librería de animaciones. Todo esto son animaciones logradas a partir de Motion Capture y tiene una librería significativamente amplia. Entre comillas, ustedes podrían crear eh, un juego, de hecho, bastantes tipos de juegos diferentes, solo con animaciones de Mixamo. Eventualmente les podría llegar a tocar ajustar alguna animación, pero es muy probable que así tal cual como salen, funcionen. Sí, contame. Hay que darle algo de tiempo. La conexión está um, algo defectuosa. Yo revisé todas las líneas de telégrafo esta mañana, todo está conectado, entonces es simplemente una cuestión de la red. Luego le pedimos, él por defecto carga sus personajes base, que son este robot azul o el rojo. Entonces vamos a pedirle cargar un personaje nuevo. Listo. Y él nos ofrece varias opciones. Él dice que él recibe personajes, modelos en FBX, en VJ o en zip. En zip, ojo vivo que en todo caso la malla tiene que estar en FBX o en OBJ, pero tiene la facilidad de que ustedes pueden empacar en ese mismo zip las texturas y otra información del modelo si quieren que lo carguen de una vez. Listo. Luego le dicen que van a seleccionar el archivo, sale una ventana de explorador y buscan acá donde está el archivo que van a subir, lo seleccionan y le dan Open. Entonces, bueno, él va a hacer ciertos procesos. Estos procesos van a depender en parte de la complejidad del modelo y en parte de la conexión a Internet. Entonces, en todo caso, hay que tener paciencia. Eso, luego de hacer lo que él debe hacer, finalmente él nos va a llevar a la ventana del autorigger. Listo, el autorigger es el menú en el que le vamos a especificar algunos puntos de referencia. Lo primero es que él va a pedir la orientación del modelo y va a querer que lo ubiquemos mirando hacia el frente. Entonces se puede de hecho rotar el modelo
en varios ejes para hacerlo mirar al frente, o si lo exportaron adecuadamente, él por defecto va a cargar en la posición que necesita. Luego le dan siguiente y él va a pedir ciertos marcadores. Listo. Uno para el mentón, para los codos, las muñecas, la cadera y las rodillas. Y hay que ubicarlos. Y acá es donde él nos va a permitir escoger qué tipo de esqueleto queremos. Entonces, si el esqueleto es completo, es decir, las manos tienen 5 dedos cada una, ustedes pueden pedir estándar skeleton. O adicional a eso, ustedes pueden tener esqueletos diferentes. Bueno, él debería cargar acá. Eso, ahí está. Un esqueleto diferente es donde él tiene una cadena de 3 huesos en la mano, es decir, un hueso para controlar 3 dedos, uno para el índice y uno para el pulgar. O puede tener una cadena de 2 huesos, un hueso que controla los 4 dedos y uno que controla el pulgar. Listo. En este caso, bueno, y se le puede pedir que lo haga sin dedos. Entonces, si el personaje son, por ejemplo, como los de Bomberman, que son puñitos siempre cerrados, pues no tendría sentido que tuviera dedos. Y podemos ahorrarnos esos huesos que eventualmente van a incidir en rendimiento ya al ejecutar las animaciones. Listo. En este caso, si tiene todos los huesos, todos los dedos, entonces le voy a pedir que sea un esqueleto estándar y ubico los puntos. Entonces, le puedo pedir que use simetría y es recomendable. Si el personaje no fuera simétrico, tocaría apagarlo y ubicarlas lo más cercano posible a cada punto y hay riesgo de que haya defectos. Eso va a tener muchas implicaciones que toca estar probando, pero les funcionaría también. Listo. A lo mejor va a tocar regresar al modelo y revisar partes, pero les funciona. En este caso es simétrico, entonces lo dejo como simétrico. Listo. Es importante que sobre el modelo ustedes procuren dejar bien definidas las partes, de manera que cuando vayan a ubicar acá los marcadores, con mucha facilidad puedan ubicarlos bien. Si se fijan en el personaje, yo le dejé en donde irían los codos un pequeño pliegue, lo mismo en las muñecas, las rodillas y bueno, el mentón sí está fácil de recordar. Pero eso es importante para que los marcadores queden bien ubicados. Listo. Luego le decimos que continúe y él ya va a hacer sus operaciones acá, le va a asignar el esqueleto. Y apenas termine de hacer los procesos, él nos va a permitir confirmar todo lo que sucedió, si estamos satisfechos con el resultado, o regresar y mover alguna de las configuraciones. Eso suena muy optimista y realmente las configuraciones es solo posicionar de nuevo los marcadores. Entonces, si algo salió mal acá, probablemente la alternativa no va a ser regresar a posicionar los marcadores, sino regresar al modelo y ver si es posible ajustar alguna otra forma. ¿Qué podría afectar las cosas? Las proporciones. Eso podría estar afectando el algoritmo que les pone el esqueleto. Bueno, acá debería cargar con alguna animación de ejemplo y no lo está haciendo por alguna razón. Vamos a atribuirle eso a la conexión a internet y a confiar en que todo quedó bien, entonces digámosle que siguiente. Como ya tenía otro personaje puesto, él me pregunta si quiero sobreescribirlo y me advierte que no lo va a guardar. En este caso, pues yo estoy a gusto con eso, no hay problema. Él ya viene y me entrega mi nuevo personaje en la ventana de previsualización y ya sí puedo empezar a navegar y a buscar entre las animaciones la que puedo estar necesitando. Pongamos este paciente a bailar. Hay un detalle importante que deben recordar y es que Mixamo les va a permitir descargar de a una animación por vez o paquetes completos. Entonces busquemos, hay un Adventure Pack interesante por acá.
¿Le puedes poner más volumen al micrófono y repetir la pregunta? No te escuché bien. Sí, en el buscador le pedís que busque, y de hecho ya no entrega paquetes. Ah, qué falla, bueno, ya no entrega paquetes, antes tenía paquetes, entonces vamos a buscar animaciones individuales más bien. Entonces, y ven- bueno, entonces es por mi conexión a internet. Listo, entonces si lo buscan por pack, encuentran paquetes completos. Como mi conexión está tan defectuosa, voy a buscar solo una animación, una de correr y voy a descargar esa para mostrarles entonces cómo sería descargar una animación. Listo, acá hay un detalle importante a recordar, y es que yo puedo tener la animación con desplazamiento o la puedo tener sin desplazamiento. Probablemente para la mayoría de los proyectos esta va a ser la mejor alternativa y el desplazamiento lo van a lograr con código. ¿Sí? Eso lo definen desde el planteamiento del proyecto y es importante que cuando lleguen acá ya tengan claro cuál es la alternativa que van a usar porque eso va a cambiar cosas y si lo descargan con desplazamiento y resulta que lo necesitaban sin el desplazamiento, ese es un ajuste que puede tomar tiempo y que podían resolver con un clic. ¿Sí? Entonces ya cuando están a gusto con la animación o el paquete de animaciones, ya le pueden pedir que van a descargar y él ofrece una serie de opciones. Él tiene FBX y FBX para Unity. Pues en este caso, por supuesto, queremos que sea para Unity. La diferencia es que él ya viene con las orientaciones organizadas como el sistema de referencia de Unity. Colada es un formato estándar. eh, Si ustedes tienen la idea de luego modificar las animaciones dentro de Blender, esta es la ruta. No lo bajen en FBX, sino en Colada. Blender es mucho más hábil leyendo Colada que FBX y la razón es que Colada es un formato de código abierto y FBX no. Entonces tiene mejor soporte para Colada. Listo. En este caso lo queremos para Unity. Entonces Unity por defecto trabaja a 60 frames por segundo. Entonces escójanlo en 60. El skin y with skin o without skin va a afectar si él descarga el modelo con esqueleto y animaciones o el esqueleto con las animaciones. ¿Cómo así? Yo puedo venir y montar mi personaje con el propósito de que él le haga su esqueleto y descargo uno con el esqueleto, ¿sí? Con skin. El keyframe reduction es buena práctica pedirle que lo haga uniforme para que tenga intervalos bien separados. Entonces yo puedo descargar este primero con skin y en Unity este va a ser el que contenga el avatar. Listo. De acá para adelante las otras animaciones que vaya a descargar, le digo que lo voy a guardar. Digamos que voy a descargar también esta otra animación de este paciente. Ya esta otra animación yo la debo descargar. Bueno, no es que la deba, nadie me va a decir que está mal, pero es buena práctica descargarla con las mismas configuraciones, pero sin el skin. Vi que la otra la descargué sin skin. Bueno, entonces esta mandémosla con skin. La que tiene el skin la vamos a conservar para sacar el avatar y sus animaciones. Y la que no lo tiene nos interesa solo por las animaciones. Listo. Esa se va a ir el mero esqueleto con animaciones. Esa es la diferencia fundamental. Y ya le pedimos que lo descargue y estos modelos se pueden ya importar en Unity. Entonces, bueno, digamos que esto cierra la parte de Blender y Mixamo. ¿Tienen hasta este punto preguntas? Sí, exacto. Con la anotación que les mostré al principio de el arroba tal cosa. De hecho, si se fijan, él los descarga de esa manera.
Entonces el nombre del personaje, arroba, nombre de la animación. Eso es bastante estandarizado ya. Listo. Giovanni, te paso estos personajes, te los envío por acá para que continúes con la otra parte del stream. Listo, de uno.